a través de la carta de Pablo a los Filipenses. Y veremos precisamente cómo en medio del sufrimiento, Pablo y la iglesia en Filipo podía decir algo parecido: toda mi fe está puesta en ti, tú eres el que nos consuela, Señor. Así que yo le invito a que me acompañen a Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Hoy continuaremos nuestra serie de sermones sobre este hermoso libro. Nuestro tema para hoy es Unidos en Humildad, basado en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Le invito a que aquel que pueda se ponga de pie para leer juntos la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por la reunión de los santos, la reunión de tu iglesia. Tú nos convocas, Señor, tú nos llamas. Y Él nos ha traído una vez más para proclamar tu nombre, para adorarte, Señor, para recordar que toda nuestra fe está puesta solo en ti. Señor, para recordar ese momento que anhelamos de estar cara a cara delante de ti, Señor. Gracias te damos en esta hora por tu palabra. Tu palabra es suficiente, Señor, para la necesidad de nuestra alma esta mañana. Te pedimos, Señor, que así como agua refrescante en medio de un desierto, así sea tu palabra para nuestros corazones hoy, Señor. Enséñanos hoy, guíanos a través de ella, a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con una pregunta que lo va a poner a pensar acerca de su edad. ¿A qué generación perteneces? Usted sabe que los demógrafos, sociólogos y otros estudiosos han hecho algunas estructuras, algunas tablas para identificar las generaciones de la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, pero particularmente la generación que vino después de 1945-46 en adelante, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y a esa primera generación después de la guerra le llamaron los baby boomers. Después de ahí hay otra generación que es la generación X. Después hay otra generación que es la mía, que es la generación millennial. Hay otra generación del año 2000 en adelante, 1999 en adelante, que algunos demógrafos sociólogos le llaman la generación Z, y el nuevo nombre que quieren ponerle a la que está comenzando o comenzó desde el 2012, mi hijo, que nació hace 3 años, sería la generación Alfa. O sea, después de Z empezar otra vez en la A. Pero piense por un momento a qué generación de esa que cuando usted ve la tablita usted pertenece. Y piense por un momento si hay alguna diferencia. Usted dice, sí, mira, yo soy baby boomer, o sea, mi generación. Pero mis hijos pertenecen a la generación millennial. Piense por un momento si hay alguna diferencia entre usted y su hijo en algo, en cuanto a la forma de pensar sobre algo, en cuanto a un tema, en cuanto a cómo usted fue a la escuela, en cuanto a cómo usted aprendió, tantas y tantas cosas. Bueno, mi abuela nació en 1916, mi abuela paterna. Ella estuvo en la época, y ella me contaba de muy pequeña, iba a la escuela sin zapatos. Mi otra abuela tenía que usar la ropa que usaba la otra hermana para ir a la escuela por la mañana y ella ir por la tarde. Cosas que mi generación, la mía, no vieron. Así que hay una gran diferencia. Mis abuelos vieron una extrema pobreza. Mis padres estuvieron tal vez en la transición
Pero en nuestro caso, mi generación, yo no vi esa extrema pobreza que se vivieron aquí en los años 20, 30 y 40. Así que ciertamente hay cambios. Yo creo que mi generación tal vez fue una de las últimas, o la última probablemente, que fue a una biblioteca a buscar un libro para hacer una tarea, porque en su casa lo que había era la enciclopedia Cumbre. Usted sabe que mis primeros acercamientos a la lectura fue a través de la enciclopedia roja, bien bonita. Porque a veces solo por curiosidad la abría y la miraba. Y eso fue primeros acercamientos míos para amar la lectura. Pero esa tarea, yo recordarme que yo en mi casa tenía que querer un tema, no podía buscar Wikipedia o algo como eso porque no existía. Así que tenía que buscar, y usted también, la enciclopedia, un libro. Yo vi la transición. Después podía comprar un disco, se llamaba Encarta, y lo ponía en una computadora. Y eso para un curioso como yo era tan satisfactorio. Yo ponía ese disco y escuchaba los pajaritos de Australia. Escuchaba el discurso de tal presidente. Y veía cosas ahí para satisfacer mi curiosidad por la historia. Y luego entonces vimos la transición de Google, los buscadores y todo eso. Pero miren la diferencia. Mi hijo tiene 3 años, no vio todo eso, no verá todo eso. Él nace en una generación donde usted tiene una pregunta y automáticamente en segundos, es más, milésimas de segundo, usted ve su teléfono o la computadora y usted sabe que en milésimas de segundo le contesta cualquier pregunta que usted tenga. Y ya para cuando él cumpla sus 18 años o más y vaya a la universidad, va a ser totalmente incluso diferente por cómo se ha movido la tecnología. Lo que quiero que usted piense por un momento es cuán diferentes somos como generaciones. Y a veces qué difícil es ponernos de acuerdo. Y a veces esto llega a extremos, muy lamentables. Por ejemplo, yo recuerdo en las elecciones pasadas aquí en Puerto Rico, hubo un gran debate, innecesario por demás, donde teníamos millennials, jóvenes como yo, diciendo, oye, no dejemos, y lo hacían en forma de broma, pero eso está muy mal, no dejemos que mi abuelito vote, porque ya sabemos que ese es de tal partido y lo que va a hacer es esto y lo otro. Entonces esa era la guerra de, no dejemos que ellos voten. Es más, decía incluso, yo veo los memes, escóndele la tarjeta electoral, escóndele ese día que no salga a votar. Ese era el debate en mi generación. Pero entonces también yo escuché por otra parte a muchos baby boomers, al contrario, era ripostando y diciendo, ¿sabes qué? Los que nos van a llevar a las ruinas son estos millennials. Si los dejamos votar a ellos, ellos destruyen a Puerto Rico. Yo no sé a qué lado usted está, pero lo importante es que usted por un momento vea algo. Vea que esa diversidad de generaciones hace que sea muy difícil ponernos de acuerdo. A veces yo estoy viendo algo desde una perspectiva y mi papá no necesariamente lo ve así. Él vivió otros tiempos y ve las cosas diferentes. ¿Cuántas veces mi papá me ha dicho, no, pero es que tú no viviste esos tiempos? ¿Cuántas veces tú como hijo no escuchaste quizás a tu papá diciéndote, no, pero en mis tiempos era muy difícil, lo que pasa es que tú no has llegado ahí, deja que tú pases por ahí? Y diferencias generacionales, y a veces no nos podemos poner de acuerdo. Imagínate en una iglesia como esta hay personas de diferente edad, personas de diferentes generaciones, y lo que vamos a ver en la palabra de Dios en esta mañana es un mensaje que Pablo le está hablando a una iglesia como la de nosotros, y le está diciendo, no me importa sus diferencias generacionales, no me importa de cuál background ustedes vienen, cómo fue su crianza, ustedes en Cristo tienen que tener una misma mente, tienen que pensar igual. ¡Wow! ¡Qué difícil, Pablo! Humanamente. La persona más cercana a mí, mi esposa, no piensa igual que yo. Yo no pienso igual que ella, yo no pienso igual que yo, y muchas veces yo estoy pensando adelantado algo y ella no ha pensado, ella está en el otro lado, o al contrario también. Así que imagínate, la persona más cercana a mí, y pensamos muchas veces diferente. Entonces Pablo dice, oye, cuando estás en la iglesia, que no es que tienes una persona al lado, tienes 20, 30, 40, 60, 100 personas,
diferentes grupos culturales, generaciones, diferentes grupos, edades, diferentes pensamientos. Pero cuando están en Cristo, tienen que pensar de la misma manera. ¿Cómo hacemos eso? Hay un solo camino. Y es el que Pablo nos va a presentar esta mañana y el que le presentó a la iglesia en Filipo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo pensamos igual? ¿Cómo podemos ser uno en Cristo, mi hermano? Hay una sola forma, no hay atajos, no hay forma en que usted pueda llegar a esa unidad en Cristo que no sea a través de lo que el apóstol Pablo va a hablar a través de la carta a los Filipenses, en el pasaje que veremos hoy. Nosotros vivimos en una era muy individualista. Y aunque usted bien sabe que desde Adán y Eva, cuando pecaron, automáticamente Adán quiso ser un individuo aislado de Dios. ¿Qué hizo Adán cuando pecó contra Dios? Se alejó, se escondió. El individualismo crónico empezó ahí. Cuando él quiso alejarse de Dios. Cuando él quiso separarse de Dios y ya no estar en esa comunidad hermosa con Dios. Pero usted bien sabe que por las razones de tecnología, el mundo globalizado y muchas otras cosas más, diferencias generacionales, nosotros vivimos un mundo individualizado. De hecho, una de las críticas más grandes a mi generación, los que nacieron entre los 80 y 90, los millennials, es que somos demasiado individualistas, que estamos centrados en nosotros mismos. Y aunque es una tendencia de todo ser humano, no importa su generación, ciertamente hay una tendencia mayor a que este grupo de los famosos millennials sea más individualista. De hecho, se escribió un libro hace poco sobre qué pasa con los millennials que ya no van a la iglesia, muchos de mi generación, que no les atrae la iglesia. Y tenemos las iglesias llenas de baby boomers y muy pocos millennials. ¿Por qué pasa eso? Se escribió un libro. Y en el libro una de las cosas que el autor decía es que a los millennials no le atrae el sentido de comunidad de la iglesia. A los millennials son muy individualistas. Ellos quieren estar en su mundo, en su isla. Este es mi mundo, esta es mi vida, no te metas. Así que como esa es una de las tendencias principales de esta generación, es por eso que no les atrae la iglesia. Porque en la iglesia no existe tal cosa. No existe ese cuadrito donde tú dices, esta es mi vida. Y yo no quiero que tú intervengas en la mía. Yo no quiero que tengas nada que ver. Yo tampoco me voy a preocupar por ti. Y como a ellos no les gusta eso, simplemente no se acercan a la iglesia, decía ese libro. Así que ¿cómo enfrentamos estos retos? El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia hace 2000 años atrás que estaba pasando un reto similar. ¿Sabes qué? Porque habían problemas de unidad. Y usted dice, ¿cómo tú sabes eso? Porque lo que hemos leído hasta el momento en el capítulo 1 de Filipenses es que Pablo está muy gozoso por esta iglesia. Y que al parecer todo está bien en esta iglesia. Oye, pero es que yo leí la carta completa ya. Usted también probablemente. Y bien sabe, si leyó la carta completa, que llega al capítulo 4, versículo 2, donde Pablo le dice a dos hermanas allí en la iglesia que se pongan de acuerdo. O sea, Pablo está públicamente exhortando, regañando, animando a dos hermanas en la iglesia que se habían separado, que tenían discordia en la iglesia de Filipo. Y por eso entonces Pablo tiene que hablarle acerca de la unidad. A pesar de pensar diferente, tienen que estar unidos. Si usted ha estado con nosotros la pasada semana, se dará cuenta que Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia de Filipo. Pablo está preso en la cárcel en Roma. Pablo comienza dándole gracias a Dios por la buena obra que Dios había comenzado. De ahí partía todo. Dios había comenzado una buena obra. Dios había comenzado a salvar gente en Filipos. Pablo simplemente era un instrumento. Y Pablo está seguro que el Dios que comenzó la obra la iba a terminar. Y Pablo sigue orando por ellos. Y dice, yo oro para que ustedes crezcan en conocimiento, para que ustedes crezcan en amor. Luego el apóstol Pablo le llega a decir desde el verso 12 en adelante, ¿sabes qué? Yo quiero que ustedes sepan que esta cárcel, el yo estar preso, esto ha funcionado. Dios ha utilizado mi sufrimiento para expandir el evangelio. Y ahí cuando él dice su famosa frase, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa, estoy aquí en la cárcel, no importa si muero aquí en la cárcel o si soy libre, lo importante es que Cristo va a ser glorificado. Ese era el enfoque del apóstol Pablo.
Y lo último que vimos en ese capítulo 1, para cerrar ese capítulo, fue un último llamado desde el verso 27 que hacía Pablo para que nos comportemos como es digno del Evangelio. Y él comenzaba a hablar cómo se veía esa vida, una vida digna del Evangelio. Así que veremos 3 puntos principales en nuestro sermón de hoy, basado en el capítulo 2, versículos 1 al 4. En primer lugar, versículo 1 del capítulo 2, veremos un recordatorio de los beneficios que tenemos los creyentes en Cristo. Pablo comienza por ahí. Un recordatorio de los beneficios, las bendiciones que tenemos aquellos creyentes que estamos unidos a Cristo. Miren cómo él comienza. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Noten que él comienza hablando de consuelo, aliento, conforte, afecto, misericordia, comunión en el Espíritu. Es como si el apóstol Pablo comenzara aquí hablando y diciendo, oye, si ustedes como iglesia han sido en primer lugar consolados en Cristo, ustedes han sido consolados en Cristo, le dice Pablo a la iglesia. Recuerden el verso anterior, allá al final del capítulo 1. Pablo lo último que habló en el capítulo 1 era lo siguiente, verso 29. A vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que sufran por Él. O sea, esta iglesia estaba sufriendo persecución. Pablo cuando estuvo en Filipo sufrió persecución. Así que esta iglesia sufriendo persecución, el apóstol Pablo comienza entonces a decirle, oye, pero recuerden, ustedes tienen una consolación en Cristo. Aún en medio de ese sufrimiento, Cristo los ha consolado. Y esa palabra consolación en Cristo, ese término consolar también significa animar, en la palabra original. De hecho, la idea original de esa palabra es cuando tú estás llorando, tú estás sufriendo y alguien se para al lado tuyo y te abraza y te da unas palabras de ánimo. Esa es la imagen que trae el autor cuando utiliza esa palabra. O sea, en otras palabras, él está diciendo, mira, ustedes como iglesia están sufriendo, pero yo quiero que recuerden que en Cristo ustedes tienen consolación. O sea, vayan corriendo a los brazos de su Señor, porque en medio de este sufrimiento allí encuentran un abrazo, allí encuentran consuelo, allí encuentran ánimo. Así que, por medio del Hijo, en Cristo, somos consolados en medio del sufrimiento. El apóstol Pablo quería que estos hermanos recordaran eso. Pero también miren lo que dice después, si hay alguna consolación en Cristo. Segundo lugar, si hay algún consuelo de amor. Y la palabra que utiliza Pablo ahí para hablar de consuelo de amor tiene que ver con la palabra anterior. Pero en esta ocasión no solamente es alguien que te abraza cuando estás llorando y te anima. Esa palabra consuelo de amor implicaba en la época que Pablo la escribió alguien que te decía algo al oído. O sea, alguien que te abraza, te está consolando en medio de un dolor o sufrimiento que tú tienes, pero se acerca a tu oído y te dice algunas palabras de ánimo. Así que aquí tenemos al apóstol Pablo diciendo que aun cuando ellos están sufriendo, él mismo está sufriendo porque él está en una cárcel, aun cuando ellos estén sufriendo persecución, ellos recuerden que hay una consolación que tienen en Cristo, que hay un consuelo de amor. Algunos autores dicen que probablemente Pablo esté refiriéndose al Padre, porque en otras cartas de Pablo, Pablo habla del Padre como el gran consolador. Y luego miren lo que dice después, si alguna comunión del Espíritu. Hay un autor que dice que probablemente Pablo tiene la idea de la Trinidad aquí. Menciona al Hijo, la consolación en Cristo, menciona el consuelo de amor en referencia al Padre y menciona la comunión del Espíritu. Y lo que el apóstol Pablo le está recordando a la iglesia en Filipo es, oye, ustedes están en el verso 29, o sea, ustedes como yo están sufriendo por ser creyentes. En medio de ese sufrimiento recuerden al Dios Trino. En medio de ese sufrimiento recuerden la consolación, ese abrazo que tienen en Cristo. Cristo los consuela en medio del sufrimiento. Recuerden la consolación de amor del Padre, esas palabras de aliento.
Y recuerden su comunión con el Espíritu Santo. En otras palabras, Él está diciendo, ustedes están sufriendo, pero recuerden que ustedes no sufren solos. Hermano, y este es uno de los puntos principales de esta mañana. El cristiano nunca sufre solo. En primer lugar, si está en Cristo, en este contexto, Pablo está diciendo, el creyente que está en Cristo, aunque esté padeciendo, es consolado por Jesús, tiene el consuelo de amor del Padre, y en medio del sufrimiento puede estar seguro de algo. Tiene una consolación, o una comunión, por medio del Espíritu. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo está con él, con el creyente. Pero hermano, el cristiano nunca sufre solo. Cuando tú estés sufriendo la próxima vez, mire para el lado y no veas a nadie, humanamente hablando, en medio de tu sufrimiento, y tú eres un creyente, puedes estar seguro, Pablo se lo está diciendo aquí a la iglesia, que tú tienes esa comunión del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo sí está contigo en medio de ese padecimiento, en medio de ese sufrimiento. Así que el apóstol Pablo está siendo muy claro. En Cristo ustedes han encontrado consuelo, han encontrado palabras de aliento, consuelo de amor, tienen esa comunión con el Espíritu, tienen ese afecto entrañable, han encontrado misericordia. Miren todos los términos que aparecen en el verso 1. Si ustedes tienen todo eso, noten cómo comienzan cada frase, comienza. Si ustedes tienen esto, si ustedes tienen lo otro, si ustedes tienen aquello. Así que noten lo que Pablo está haciendo. Está diciendo, oye, si ustedes tienen el consuelo en Cristo, en medio del sufrimiento, si ustedes tienen el consuelo de amor del Padre, si ustedes tienen comunión del Espíritu, si ustedes han experimentado el afecto entrañable y la misericordia de Dios, ahí entonces dice lo que dice en el verso 2. Hace un llamado a la unidad. Si ustedes tienen todo esto en Cristo, miren cómo comienza el verso 2 en nuestro segundo punto. Completen mi gozo. En otras palabras, yo estoy gozoso. Desde el capítulo 1 Pablo decía, yo estoy gozoso por ustedes, por lo que Dios está haciendo en ustedes. Pero para que mi gozo sea completo, para que mi gozo sea perfecto, completen mi gozo haciendo esto. Noten que esto que nos va a pedir Pablo, desde el versículo 2 en adelante, este llamado a que sean uno, ese es el punto número 2, un llamado a la unidad. Este llamado a que sean uno, lo hace partiendo de la premisa del versículo 1. O sea, si en Cristo tienen consuelo, si en el Padre tienen consuelo, si tienen la comunión del Espíritu, si tienen el afecto, el amor de Dios, si tienen la misericordia de Dios, ustedes deben vivir de esta manera, como presenta ahora en el versículo 2, un llamado a la unidad. Noten lo que le dice, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, estén unánimes, sintiendo una misma cosa. Hay otras traducciones que presentan la idea de una forma más concreta diciendo, piensen de la misma manera, como iglesia. O sea, en otras palabras, a la luz de lo que ya Dios les ha dado, ustedes vivan de esta manera. Ya Dios les dio las herramientas para que ustedes puedan vivir unidos como iglesia, para que ustedes como iglesia puedan enfrentar el sufrimiento. Ya Dios les ha dado el consuelo, ya Dios les ha dado la comunión, el afecto, la misericordia. Lo que Dios hizo nos debe llevar a ser una iglesia unida. En otras palabras, si Él nos amó, Pablo también dice en otra carta, debemos aprender nosotros a amar. Si Él nos perdonó, debemos nosotros aprender a perdonar. Si Él se entregó por nosotros, debemos hacer lo mismo por nuestros hermanos. Así que al final de cuentas, Pablo comienza a decir, piensen de la misma forma, sientan lo mismo. Hermano, eso no es algo fácil de hacer. Yo comenzaba el sermón hablando un poco de las diferencias generacionales para que tengamos una idea de qué difícil es ponerse de acuerdo dos personas que piensan diferente. No es algo fácil llegar a este punto de unidad. Piense cuando, a mí me encanta contar esta historia una y otra vez, cuando Jesús trae consigo a sus discípulos, era gente muy diferente. Pensaban muy diferente. Simón el Celote pensaba que lo mejor para su país era la independencia de Israel, que Israel fuera un país libre del yugo de Roma. Eso pensaba Simón el Celote. ¿Y sabe qué?
Él pertenecía a una secta o a un grupo, a un partido que estaba dispuesto incluso a usar las armas, a hacer una revolución. Incluso había una facción de ellos, de los celotes, que se llamaban los sicarios. De ahí salieron el término sicario. Que esos sicarios utilizaban una pequeña daga y iban por las plazas del pueblo en Israel y de momento asesinaban a un romano o a alguien que trabajaba para Roma. Eran asesinos. Ellos estaban dispuestos a matar y a morir ellos porque su país estuviera libre de la causa de Roma. Ellos odiaban a Roma, todo lo que olía a Roma. Y solo a Jesús se le ocurre hacer una reunión, invitar 12 personas y que uno de ellos sea Simón el Celote y otro de ellos sea Mateo, el publicano, el empleado de Roma. Aquel que trabaja para Roma, aquel que genera dinero haciendo a Roma más rico y haciéndose él más rico también en el camino. Siempre me ha impactado esa idea. Siempre he tratado de pensar en la primera reunión, en el primer encuentro. ¿Usted sabe qué? Probablemente el odio ya estaba allí. Me refiero el odio de las personas, de uno hacia el otro, de Simón el Celote hacia todo lo que represente Roma. Y de un momento Jesús convoca a 12. Uno es Simón el Celote, pero él ve llegar a Mateo. Y Mateo no tiene espacio aquí. Quizás él pensaba humanamente. Quizás Simón el Celote en un momento dado pudo empezar a ver a Jesús como un revolucionario, porque así lo veían muchos judíos. Este es el que nos va a liberar de Roma. Pero aquí está un empleado de Roma. No entiendo qué está pasando aquí. ¿Y por qué Jesús los pone en una misma mesa? Los pone a trabajar 3 años juntos. Y no solamente eso. Jesús, antes de ascender a los cielos, antes de morir en la cruz, hace una oración por ellos. Allí estaba Simón el Celote y Mateo juntos. Hace una oración por ellos. Y le dice al Padre: Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. ¿Te imaginas eso? Tuvieron que aprenderse a amar. Tuvieron que aprender a pensar de una misma manera. Uno pensaba que Roma era lo mejor y trabajaba para Roma. Otro pensaba que Roma era lo peor y odiaba a Roma. Y así, mis hermanos, usted ve personajes tras personajes, eran muy diferentes, trasfondo diferente. Cristo los unió en un pueblo. Y Cristo les dijo: sean uno. Allá en Juan 17. Jesús oró de esa manera, una oración hermosa. Juan 17, 20 al 23, escúchalo una vez más, esa oración que hace Jesús para que sus discípulos sean uno. Mira lo que dice Juan 17, 20 al 23. Dice: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Jesús no busca una unidad a medias. Jesús no busca que nos llevemos bien, mis hermanos. O sea, simplemente que tú vengas a la iglesia y digas: pues yo me llevo bien con el hermano tal, con Carlos. Siempre te veo ahí, directo ahí. Yo me llevo bien con el hermano Carlos. No, mi hermano. Y la unidad que Jesús busca, que tengan los hermanos en la iglesia, es una perfección en unidad. Es ser uno, una mente. No es simplemente el saludo de todos los domingos. Eso es parte de. Pero es mucho más que eso. Es ser uno en Jesús. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, el mundo va a conocer quién es Jesús. Y que el Padre envió a Jesús. El mundo va a conocer que el mensaje de Jesús es real. Y de que Él está haciendo una nación nueva, un pueblo nuevo, cuando vea a su iglesia unida. Porque tú sabes que afuera de la iglesia todo es división. Todo. Mi hermano, mire cualquier cosa, cualquier institución. Y busque a ver cuál ha prevalecido unida. Cualquier institución humana. Empiezo. La familia. ¿Es su familia una familia perfecta que no tiene ningún problema de desunión? O sea, uno que no se habla al otro. O algo parecido. ¿O han tenido algún problema en alguna vez?
Su trabajo, es su trabajo un trabajo perfecto, que nunca ha habido un problema, una división, una situación, una diferencia de pensamiento. Las instituciones del gobierno, los partidos políticos, están unidos. Mi hermano, busque cualquier cosa, cualquier institución humana, y no encontrará algo que se supone que esté tan unido como tú y yo, como lo es la iglesia. Y el hecho de que nosotros estemos tan unidos, siendo uno, teniendo una misma mente, es lo que le va a dar testimonio allá afuera. Porque allá afuera la gente va a decir, oye, no nos podemos poner de acuerdo en nada. ¿Usted sabe por qué muchas veces el pueblo, tú y yo, tenemos muchas situaciones difíciles en cuanto a forma de gobierno? En cuanto a que uno dijera, oye, pudiéramos estar mejor en Puerto Rico, en nuestro país. Porque los que se supone que están encima de nosotros, como líderes políticos, trabajando juntos, aunque tengan ideas diferentes, trabajando juntos por el bienestar de los ciudadanos, como están tan divididos, nunca se ponen de acuerdo. Y tú y yo llevamos las consecuencias. Siempre ha sido así, no es en Puerto Rico nada más, mi hermano, eso es Estados Unidos, eso es China. Es la naturaleza humana. No nos pusimos de acuerdo. Entonces Cristo está llamando a la iglesia a ser una comunidad diferente en todos los sentidos. Mi hermano, si la iglesia se parece demasiado al mundo, hemos perdido el norte. Si en la iglesia hay los mismos problemas que hay allá afuera en el trabajo, hemos perdido la esencia de lo que es la iglesia. Mi hermano, la iglesia tiene que ser un cuerpo unido. Pablo le dice allí en el versículo 2, oye, sientan lo mismo, tengan el mismo amor. Estén unánimes, sientan una misma cosa. Tengan la misma mente. Pónganse de acuerdo, en otras palabras. Pablo ya le había hablado de esto. Noten el verso 27 del capítulo 1, cuando les está hablando de que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Miren lo que dice. Para que sea que vaya a veros o que está ausente, yo oiga de vosotros que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos, combatiendo unánimes. O sea, ya Pablo le ha hablado de esto. Noten el argumento lógico de Pablo. Si ustedes han recibido el consuelo de Cristo, si ustedes han recibido el consuelo de amor, si ustedes tienen esa comunión con el Espíritu Santo, si ustedes han recibido el afecto y el entrañable el amor, la misericordia de Dios, tienen que como iglesia aprender a vivir de esta manera. En otras palabras, se lo resumo con esta idea. Miren cuánto Dios los amó y aprendan a sí mismos a amarse los unos a los otros. Eso es lo que dijo Pablo. Miren ese amor que Dios ha tenido por ustedes. Ese es el modelo. Entonces busca a tu hermano y ámalo así. Pero es que él no me ama para atrás. No importa, ámalo. Pero es que es difícil. Pues ámalo. Vuelvo al ejemplo de Cristo. ¿Tú sabes qué hizo Cristo con los más difíciles? Los amó más. Cristo tenía 12 discípulos. 3 de ellos eran los más problemáticos, según los registros que nos han llegado. Piensa, ¿quiénes eran los más problemáticos? Pedro, Juan y Jacobo. Eran los más difíciles de tratar. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay muchas escenas en los evangelios que acreditan eso. Ustedes recuerdan que llegó un momento dado donde Juan y Jacobo están pidiendo posiciones, están pidiendo un nuevo estatus, donde Juan y Jacobo están pidiendo que caiga fuego del cielo para los samaritanos. Esos eran ellos, el hijo del trueno o los hijos del trueno. Pedro, yo no tengo que explicar mucho de Pedro. Usted sabe quién era Pedro. Así que tenemos los personajes más difíciles, probablemente. Y usted puede pensar, pues Jesús, a esta gente que eran los más difíciles, los tenía aparte. En cuanto a que no estaba mucho con ellos. Él estaba con los 9 siempre. Al contrario, ¿sabes qué hacía Jesús? Vemos en el registro de los evangelios que Jesús tenía 3 discípulos que siempre estaba con ellos. ¿Y sabes quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Los que tú y yo catalogamos como los más problemáticos. En la escuela, cuando el nene era el más problemático, yo creo que lo hagan todavía, o no sé si lo hacen todavía, pero la maestra, ¿qué hacía?
Lo sacaba ya el sonido por el otro lado. Lo separaba el grupo. Entonces, noten lo que hace Jesús. A los que son más difíciles, a eso les dedico más atención y los amo. Así que sigamos ese modelo de Jesús. Seamos esa comunidad, veamos el amor de Dios que ha tenido para con nosotros y aprendamos a ser una comunidad de amor de la misma manera. Sintamos lo mismo, tengamos el mismo amor, seamos unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren conmigo el tercer y último punto. El camino a la unidad. Los versículos 3 y 4. Porque entonces ya hemos planteado lo que Pablo nos está exhortando. Si ustedes ya han sido consolados en Cristo, han recibido el consuelo de amor del Padre, si ustedes tienen la comunión del Espíritu Santo, si ustedes han disfrutado del afecto de amor de Dios, si han disfrutado de la misericordia de Dios, aprendan a ser uno en Cristo. Y ya hemos visto que esa es la exhortación, pero eso es muy difícil, vivirlo en la vida real. Mi hermano, hay un solo camino a la unidad. Hay una sola forma. Está ahí en el verso 3 y 4. Mira, usted dice, pero es que es imposible. Yo pienso demasiado, yo pienso muy diferente a aquel hermano. Es que yo pienso a años luz de fulano de tal. Yo no creo que yo me pueda poner de acuerdo con Carlos. Es muy difícil, porque él piensa diferente a mí. Él es de otra generación, él piensa de una manera, yo pienso de otra. Es muy complicado. Hay una forma de ponernos de acuerdo y ser uno en Cristo. Pablo nos las da en los versos 3 al 4, escúchala bien. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ese es el antídoto. Antes bien, hacerlo todo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Hermano, ese es el ideal de lo que Cristo nos llama a hacer a ti y a mí como creyentes, como iglesia. Noten que comienza diciendo, nada hagas por contienda. Si tú vas a ser de una misma mente, para que esta unidad funcione, si tú vas a ser uno en Cristo con una comunidad de creyentes, no hagas nada por contienda. La palabra contienda que aparece ahí, la traducción original es ambición egoísta. En otras palabras, no hagas nada por ambición egoísta. No hagas nada simplemente pensando en ti mismo por encima de los demás. Pablo está diciendo, ¿tú quieres disfrutar de esta unidad en Cristo, ser uno y vivir en una comunidad de creyentes? Lo primero que tienes que hacer es no hacer nada pensando solo en ti mismo por encima de los demás. Siempre tienes que aprender a pensar en el otro. Y eso es muy difícil a una sociedad que nos enseña a pensar en nosotros mismos siempre primero. Y que nos enseña a pensar en mí en primer lugar, en segundo lugar yo, en tercer lugar yo, en cuarto yo, en quinto lugar, si hay espacio, ¿sabe quién va? Yo también. Y a nuestros niños se les enseña eso desde muy chiquito, en la escuela incluso. Entonces Cristo nos está llamando a ser una comunidad diferente. Miren el apóstol Pablo, lo que dijo en 1 Corintios capítulo 8. El apóstol Pablo está hablando del debate acerca de si se podía comer cierta comida. Había unos cristianos en la ciudad de Corinto que ellos entendían que no podían comer carne. Eso para ellos era una debilidad. Y para Pablo era muy fácil simplemente condenarlos. Pero ¿tú sabes qué él hizo? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 8. Y vea conmigo el verso 13. Vean bien este versículo a la luz de lo que estamos hablando. Pablo dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Wow. Pero es lo que le está diciendo. Yo estoy dispuesto a sacrificarme a mí, mi gusto, mi libertad. Pero yo soy libre para comer carne. Pablo podía decir, yo soy libre para comer carne. Pero él está diciendo algo muy importante. Oye, pero si esto va a ser una piedra de tropiezo para mi hermano, yo no quiero considerarme superior a él. Yo quiero ser de un mismo pensamiento. Yo estoy dispuesto a humillarme. Yo estoy dispuesto a ser humilde. Yo estoy dispuesto a sacrificarme yo por el beneficio de otro.
Mi hermano, ese es el llamado cristiano, que siempre sigue el ejemplo de Jesús. Estoy dispuesto a sacrificarme yo por el beneficio de otro. En la versión moderna, o la idea moderna de este pasaje, ¿sabes cómo sería? Es todo lo contrario. Porque nosotros vivimos en una generación donde todo el mundo, especialmente nosotros los millennials, estamos centrados en nosotros mismos, estamos reclamando nuestros derechos, pero no queremos responsabilidades. Solamente queremos sacar un cartel y decir, yo tengo derecho porque yo soy blanco. Y otro saca un cartel y dice, yo tengo derecho pero yo soy negro. Y otro saca un cartel y dice, yo tengo un derecho pero yo soy chino. Y otro saca un cartel y dice, yo tengo derecho porque yo soy de África. Y yo tengo derecho porque yo soy de Japón. Y usted sabe. Cada uno simplemente buscando ponerse en primer lugar. Y Pablo nos está enseñando este modelo que él ha seguido el modelo de Cristo, diciendo, oye, si esto para mi hermano es ocasión de caer, yo no comeré carne jamás. O sea, estoy dispuesto a eso, a sacrificar una libertad mía por amor a mi hermano. Pregúntate esta mañana, antes de continuar, ¿estás dispuesto a eso? ¿Tú estás dispuesto a sacrificar algo por amor a tu hermano? Para no hacer caer a tu hermano. Eso es ponerte no como superior a otro, sino ponerte en una actitud humilde, por amor a otro. Pablo dice, si yo no tengo que comer carne jamás, le digo adiós al barbecue. Le digo adiós a las alitas fritas. Pero Pablo está diciendo, si yo tengo que hacer eso es como el extremo. Pero Pablo está diciendo, si yo tengo que hacerlo, lo voy a hacer por amor a mi hermano. Así que volviendo allá, a Filipenses, capítulo 2. Pablo está siendo muy claro, mis hermanos. Nada hagas por contienda. Nada hagas por vanagloria. Hacer algo por vanagloria es exaltarte a ti mismo. Es buscar gloria propia. Y Pablo está diciendo, no hagas nada por vanagloria. No hagas nada buscando tu propia gloria, sino todo lo contrario. Siempre busca la humildad. Ese es el ejemplo de Jesús. ¿No fue Jesús que nos dijo, oye, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón? Ese Jesús es el que nos está presentando Pablo aquí como modelo final. Y usted sabe que en la época antigua era vergonzoso la humildad. Para muchos autores griegos, esto no era una virtud, el ser humilde. Ellos lo veían mal. De hecho, esto fue una revolución. El que Pablo esté utilizando la idea de ser humilde como una virtud, como algo bueno, como algo que debemos perseguir los creyentes. Porque ellos no veían eso como una virtud, la humildad. Porque decían, oye, si eres humilde te estás devaluando a ti mismo, no hagas eso. Ese es el corazón humano. Una y otra vez. Mi hermano, pregúntate, ¿se manifiesta esta característica en tu vida, la humildad? No seas como aquel que era tan y tan humilde que se sentía orgulloso de su humildad. Una contradicción de términos, ¿verdad? Pero ¿eres tú una persona humilde que se te puede identificar de esa forma? Humilde al punto de estar dispuesto a sacrificarte por otro. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, por ambición personal. Antes bien, con humildad, estima cada uno a los demás como superiores al mismo. Lo que pasa es que aquí todos queremos ser primeros en nuestro mundo. Todos queremos estar en el tope, por encima de los demás. ¿Y sabes que Cristo dijo allá en Marcos 10? Que el que quiera ser el primero tiene que ser el último. Siempre tiene que ser el servidor. Cristo enseñó. El verso 4, Pablo quiere ser, y con esto vamos cerrando, Pablo quiere ser aún más claro. ¿Cómo se da esa actitud humilde a la que estamos llamados todos? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. No estar tan centrado en mí mismo que me olvide de lo que está alrededor. Y muchas veces es así. Estamos demasiado centrados en nosotros mismos y nos olvidamos de lo que está pasando alrededor y de la gente que tiene necesidad y del mundo que se está perdiendo al lado de nosotros.
Estamos tan concentrados en el 8 a 5 de nuestro trabajo que se nos olvida que somos creyentes, extranjeros y peregrinos, que no debemos estar haciendo tesoros en esta tierra, sino en los cielos. Cristo dijo Pablo dijo en ese versículo 4, no miren cada uno por lo suyo propio, sino también miren por lo de los otros. No se consideren superiores a otros. Cristo en una ocasión dijo, en Juan 15, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ese es el ejemplo de él, eso es lo que hizo él. Dice, no hay mayor ejemplo que este, el que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Estás dispuesto tú a sacrificarte por otro? Porque es muy fácil uno decir, ¿sabes qué? Yo estaría dispuesto a morir por tal persona. Una persona que amo, un ser querido. Y decimos, sí, yo estaría... Otra cosa es que cuando llegue ese momento, verdaderamente estemos dispuestos. Pero hay mucha gente que dice eso, sí, yo estoy dispuesto a morir. Bueno, en la Biblia tenemos ejemplos. Los apóstoles dijeron a Jesús, antes de que Jesús lo llevaran preso, los apóstoles le dijeron a Jesús, oye, estamos dispuestos a ir a la cárcel, incluso a morir por ti. Y después, en el momento de la verdad, huyeron. No es nuestra tendencia como seres humanos, mi hermano. Por eso tenemos que aprender a mirar a Jesús siempre. Porque ese es el ejemplo de Él. El que se entrega por amor a sus amigos, el que se entrega por otros. Hermano, cuando tú le das un vistazo a tus decisiones diarias, ¿son estas hechas por egoísmo o vanagloria? Son decisiones que tú haces en un sentido de comunidad diciendo, oye, yo voy a tomar esta decisión, pero deja ver cómo esta decisión afecta a mi familia. O deja ver cómo esta decisión afecta a los hermanos de la iglesia. O deja ver cómo esta decisión afecta a fulano. Muchas veces no, mi hermano. Muchas veces tomamos las decisiones por nosotros mismos sin importar las consecuencias que vengan con otros. Siempre tiene que existir. Si tú eres un creyente, no estás aislado. Perteneces a una comunidad. Así que siempre tienes que estar consciente de esto. Las decisiones que tomas, ¿estás considerando si le hace bien a tu familia o simplemente estás tan centrado en ti mismo que la tomas y ya? Estas decisiones son hechas con humildad. Pero hermano, si necesitas crecer en esto, en este modelo de humildad y de entregarse por otros, mira una y otra vez a Jesús. Si quieres ser un esposo entregado que ama a su esposa, mira a Jesús, cómo amó a la iglesia. Si quieres ser un padre entregado por sus hijos, una madre entregada por sus hijos y por sus nietos, mira al Señor. Mira su entrega, mira su humildad, mira cómo Él no se puso Él por encima, al contrario, Él fue allá a la cruz. Pero hermano, el próximo domingo veremos el verso 5 de Filipenses capítulo 2. Y usted probablemente ya conoce ese versículo. Ese versículo comienza diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, nos está diciendo, ustedes quieren ver el modelo por excelencia de esto, yo se lo voy a presentar. Ustedes quieren ver el modelo por excelencia de uno que no se consideró superior, sino que se entregó por otros. Uno que estuvo dispuesto a entregar su vida, yo se lo voy a presentar. Y es el sermón de la semana que viene, Filipenses 2, 5 al 11. Ese gran himno que se presenta allí en ese pasaje. Mi hermano, oremos en esta mañana para que el Señor nos ayude a ser humildes, porque esa no es nuestra tendencia. Esa no es nuestra naturaleza. Yo siempre busco mi beneficio. Yo siempre busco o estoy centrado en mí mismo más que en los demás. Por eso todos los días tienes que hacer esta oración, mi hermano. Porque si tú no haces esta oración pidiendo al Señor que te haga humilde, todos los días las decisiones que hagas y la forma en que vas a vivir es estar centrado en ti mismo todo el tiempo y no en los demás. ¿Tú quieres ver cuán centrado estás en ti mismo? Mira tus oraciones. Busca, ten una lista en tu mente. Oye, yo oro por los demás. ¿Cuánto yo oro por mis hermanos, por mi familia? O yo estoy tan centrado en mí mismo que aún en mis oraciones eso se refleja. Piensa también incluso en tus inversiones, en cómo tú usas tu dinero, en cómo tú usas tu tiempo. Estás tan centrado en ti mismo que todo tu dinero, todo tu tiempo solo es centrado en ti
y no en tu familia, en los hermanos de la iglesia, en amigos. Pero hermano, todos los días debemos orar para ser humildes. Pues repito, no es nuestra tendencia. Todos los días, Señor, ayúdame a ser humilde porque no lo soy. Puedes ir delante de Dios de esa manera. Ayúdame a no mirarme a mí por encima de todos los demás, sino en humildad estar dispuesto incluso a entregarme por otro, porque eso es lo que hiciste tú en la cruz. Mira el modelo de Jesús todos los días, mi hermano. Si tienes el modelo de Cristo ahí todos los días frente a ti, crecerás en humildad, porque verás a aquel que se entregó por cada uno de nosotros. Oremos en esta mañana. Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos ha recordado lo que el apóstol Pablo le recordó a esta iglesia en Filipo, cuando le decía que si hay alguno entre ellos, o si ellos han experimentado, Señor, el consuelo, si ellos han experimentado el amor del Padre, si ellos han experimentado la comunión del Espíritu Santo, si ellos han experimentado el amor de Dios, ahora ellos deben vivir como una comunidad de amor. Ahora ellos deben ser de un mismo pensamiento, ahora ellos deben vivir unidos, Señor. Siendo humildes, no estimándonos como superiores a otros, sino estando dispuestos a sacrificarnos por otros. Señor, ayúdanos a hacer esa comunidad unida, ayúdanos en la iglesia a hacer una cultura diferente al mundo. En el mundo nos dividimos por cualquier cosa. Que así no sea en la iglesia, Señor. Que seamos de un mismo pensar. Que a pesar de que hay diferencias generacionales, culturales, a pesar de que somos diferentes en muchas cosas, ayúdanos a recordar que nos une la cruz, nos une Cristo. Señor, ayúdanos a ser humildes, porque no lo somos, no es nuestra naturaleza. Siempre estamos centrados en nosotros mismos y pocas veces pensamos en los demás. Señor, ayúdanos a través de este sermón a reconocer eso, Señor, que necesitamos crecer en humildad en esta mañana. Y dejar de estar centrados en nosotros mismos, Señor. Y primero estar centrado en ti y luego en nuestro prójimo. Ayúdanos a ver la obra de la cruz como esa obra suficiente. Gracias, Señor, porque tú te entregaste por nosotros y nos diste el mayor ejemplo de entrega y humildad. Señor, a ti te adoramos y te damos gracias. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Mi hermano, que el Señor nos ayude a poder practicar esta virtud de la humildad. Todos los días necesitamos crecer. No va a llegar un día donde usted ya es lo suficientemente humilde, que no necesite crecer más en humildad. Así que usted siempre necesitará crecer en esta virtud. Pídale al Señor todos los días. Mire el ejemplo de Cristo, como veremos la semana que viene, y practíquelo. Practique cosas, comience a practicar. ¿Cómo usted puede practicar esta idea de no considerarse superior a otros, y no estar centrado en sí mismo, sino estar centrado en otros? Hay muchas formas en que usted puede practicar eso, mi hermano.